Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eugenio Espinosa y tengo el agrado de poder compartir en esta sesión junto a ti de este curso de violencia contra la mujer en el aula virtual del Seminario Teológico Bautista. Tal como observaste en la sesión anterior, ya hemos revisado lo que significa el diseño original y hemos desmitificado algunas cosas que finalmente han sido ancladas a la tradición eclesial y también a una distorsión teológica con respecto a una mirada jerarquizada entre la relación con Dios de hombre y mujer. Nos dábamos cuenta de que el Adán original, presentado en esto que denominamos el diseño original, poseía varias características. Primero, era y se refería específicamente a la especie humana, tanto en ambos relatos de la creación que podemos observar en Génesis 1 y en Génesis 2, y vamos también rompiendo con esta idea de que finalmente Dios se nos presenta netamente en cánones masculinos. Lo que vamos a ver en esta sesión es precisamente poder desmitificar algunos conceptos que se han derivado precisamente de esta distorsión teológica. Básicamente son conceptos que se desprenden de los textos paulinos y que parecen bíblicos, pero cuando los revisamos a la luz de una exégesis más profunda, podemos darnos cuenta de que muchas de los paradigmas creados en función de ellos no son más que mitos. Un mito es algo que tiene algo de verídico y algo de falso. Es decir, aislamos el texto, lo sacamos de su contexto y finalmente no logramos visualizar el sentido original. Solamente como un detalle al margen, entender que la exégesis como disciplina tiene la tarea de poder descubrir el significado de un texto en su sentido original histórico, es decir, lo que significó para los primeros oyentes, considerando elementos culturales, considerando elementos semánticos, considerando lo que significa el proceso sociohistórico, un montón de factores que obviamente por tiempo no podemos especificar, pero que claramente a la hora de mirar ciertos textos, que nosotros los leemos en nuestro idioma, recordemos que estamos distanciados varios siglos del original del texto bíblico, y también estos textos fueron escritos en una lengua que se extraña, con giros idiomáticos, con inclusive modismos que son propios de la época, nos es difícil poder interpretarlo sin profundizar en estos elementos que son fundamentales: la historia, la semántica, la cultura, todo lo que significa un contexto, la propia teología de un autor determinado. Así que, ¿qué te parece que hoy día podamos revisar por lo menos 3 mitos que queremos desmitificar? ¿Qué significa que el hombre sea cabeza de la mujer? Vamos a hablar acerca de esto, porque muchas veces hemos tomado este texto para poder construir una mirada jerarquizada en la relación hombre y mujer. Cabeza lo entendemos por autoridad, pero es precisamente lo que el apóstol Pablo quiso decir ahí en Efesios capítulo 5. La mujer cae en la congregación. Es un texto muy conocido, se hacen bromas con respecto a esto, pero muchas comunidades, muchas tradiciones cristianas han relegado a la mujer a ciertos planos casi de tareas domésticas, precisamente porque han tomado este texto desde la literalidad. Tenemos el otro texto que dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Qué significa que la mujer aprenda en silencio? ¿Qué significa la expresión sujeción a la luz de la Biblia? ¿Te parece que ahora podamos revisar esto paso a paso? Vamos a intentar ser lo más sintéticos posible para poder descubrir si efectivamente así dice el Señor. En primer lugar, vamos a ir a Efesios 5, 22 y 23 y vamos a desmitificar precisamente esta mirada jerarquizada. El texto dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si yo hago una lectura aislada del texto y lo leo en mi propio idioma, la mirada que puedo tener o la interpretación del mismo me puede llevar a establecer una relación verticalizada entre hombre y mujer, o mejor dicho, jerarquizada, donde la mujer está bajo el varón en una especie de sumisión irrestricta,
sin considerar lo que significa el contexto de todo el pasaje. Curiosamente, a pesar de que muchos tienden a estigmatizar al apóstol Pablo como alguien más misógino, lo que hace Pablo es, curiosamente, aunque tú no lo creas, es posicionar a la mujer en un plano distinto a lo cultural. Pero mira, vamos a revisar algunas cosas importantes e interesantes con respecto a este texto. Primero, señalar que este texto se escribió en el griego koiné y, por ejemplo, la palabra para que se traduce el verbo sujetarse es la expresión griega hipatazo y la expresión para cabeza es kefalé. Algunas conclusiones interesantes que los eruditos nos dan con respecto a este pasaje. Por ejemplo, en Efesios 5:22 se habla de las esposas sujetas a su marido. La expresión hipatazo está en una forma pasiva. ¿Qué significa eso? Más que subordinarse, como podría ser la expresión hipaquío, que está en el griego original, hipatazo habla acerca de seguir voluntariamente el ejemplo del otro. Si tú miras el pasaje completo, el gran llamado del capítulo 5 es que nos vamos a someter unos a otros, en amor. Por tanto, lo que aquí el apóstol Pablo no está planteando precisamente una cuestión de una sujeción irrestricta, pensando en una relación verticalizada. Lo que está hablando acá el apóstol Pablo es un llamado para las mujeres para seguir voluntariamente el ejemplo de sus esposos. En segundo lugar, otra idea destacable en este versículo, en el versículo 23, es que cuando se habla de marido como cabeza, se utiliza el término kefalé. Ahora es bien interesante, autores como Kittel, Kuenen, nos muestran que kefalé en el griego koiné del primer siglo tenía una implicancia, una imagen que querían transmitir. Significaba fuente, algo así como cabecera de río o cabecera de valle. Cuando examinamos, por ejemplo, escritos en griego del siglo I, ni dentro ni fuera del Nuevo Testamento, se ha de emplear el término kefalé en un sentido de autoridad. Si vamos a siglos posteriores, precisamente kefalé significa autoridad. Pero debemos recordar que las palabras tienen un campo semántico que es dinámico. Por ejemplo, te vas a reír con este ejemplo. Yo a mi esposa le digo negrita y alguien podría interpretar que esto es un dicho racista, pero dentro de mi cultura, dentro de lo que significa mi vocabulario o el sentido que le estoy dando, es una expresión de cariño. En este caso, kefalé, más que en un sentido de autoridad, está hablando acerca de lo que significa ser fuente. Es bien interesante porque se establece una relación entre lo que significa la relación mujer-marido con Cristo y la iglesia. Y en ese sentido, el marido es cabeza de la mujer, es fuente para que la mujer pueda acompañarle a través de su ejemplo, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Alguien me podrá decir entonces la iglesia no se tiene que sujetar a Jesús? Ojo con esto, porque Cristo ejerce su autoridad no desde el autoritarismo, sino desde el servicio. Y por tanto, la mirada de autoridad en el Nuevo Testamento y la concepción del reino de Dios es absolutamente distinta como nosotros la comprendemos en el día de hoy. Para nosotros autoridad es ejercicio de dominio. En cambio, para el reino de Dios, la autoridad emana del servicio al otro. Podríamos parafrasear el texto y decir así: las mujeres sigan a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza o fuente de la mujer, así como Cristo es fuente de la iglesia. Pensemos por un instante, ¿Cristo en su liderazgo es impositivo con la iglesia? ¿Cristo en su liderazgo establece una mirada autoritaria sobre su pueblo? Claramente no es así. Se presenta a sí mismo como un ejemplo para otros. Agregar algo más, algo importante con respecto al pasaje. Si tú te das cuenta, Efesios capítulo 5 trata con respecto de las relaciones familiares en general. En la primera parte es interesante esta idea de someternos unos a otros. Pero lo que aquí hace el apóstol Pablo, curiosamente, más que denigrar a la mujer, es posicionarla en un espacio que no es dado por la cultura griega o por la cultura judía. Aquí hay que entender un poco el trasfondo de lo que significa el padre de familia. En la cultura griega estaba el oikos despotes, que significaba el padre de familia.
Y en ese contexto, el padre de familia tenía potestad absoluta sobre no solamente sus bienes, sino sobre su grupo familiar. El concepto patria potestad que hoy día aparece en nuestra legislación emana precisamente de esta idea del Código Romano y que emana también o está conectado directamente con lo que significa en este caso la cultura griega. Para los griegos la mujer servía solamente para el placer, para los judíos era un espacio para poder procrear y para las tareas domésticas. En el fondo la mirada en relación a la mujer es una mirada denostada, misógina. Y si tú sigues leyendo el texto te das cuenta de que finalmente Pablo habla acerca del rol de la mujer frente a sus maridos, pero se plantea y le plantea al marido un llamado absolutamente superior. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que podemos visualizar acá que Dios está dignificando a la mujer y a través de lo que significa esta figura que es el matrimonio. Rompiendo un poco con este paradigma cultural del oikodespotes, donde finalmente él tenía pleno dominio sobre la mujer. La vincula en esta hermosa figura como un símbolo de la relación de Cristo con la iglesia y la posiciona como alguien que debe ser amada y respetada. Solamente como un paréntesis. Más adelante te vas a dar cuenta que eso mismo ocurre con los hijos. Hijos, honrad a vuestros padres. Padres, no exasperéis a ir a vuestros hijos. Claramente ahí está este concepto con respecto al padre de familia de la cultura grecorromana. ¿Qué te parece si vamos ahora al segundo mito que queremos demitificar en esta tarde? Y yo le llamo demitificar la desvalorización. Vuestras mujeres, dice 1 Corintios 14, 34-35, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Una lectura simplista nos daría a entender que finalmente la mujer no tiene posibilidad de hablar en la iglesia. Como un detalle importante para considerar, los pasajes, o particularmente la parte final de 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14, son un propósito de orientación litúrgico. ¿Qué significa esto? La iglesia de Corintios era una iglesia que tenía una liturgia extremadamente carismática, y dentro de esa liturgia carismática había un exceso y desorden que el apóstol Pablo decide corregir. Recordemos que el culto en la iglesia se da en el plano de las iglesias hogar. Y este factor es bien interesante e importante, porque no estamos hablando de una gran congregación en un templo, estamos hablando de la iglesia funcionando en las distintas casas, en una dinámica litúrgica que es absolutamente distinta a la nuestra. Tal vez valga ahí poder investigar más allá con respecto a cómo se desarrolló la liturgia de las primeras comunidades de fe. Pero en ese contexto, debemos considerar que específicamente el capítulo 14 trata sobre este tema, trata sobre el orden litúrgico en las iglesias casas, considerando también el propio contexto de la ciudad de Corinto. Ahora, el apóstol Pablo, en la sección en la que se encuentra este pasaje que inicia en 1 Corintios 11, permitió también a la mujer orar y profetizar en reuniones públicas. A ver, ¿estamos hablando de una conducta bipolar del apóstol? ¿A qué se está refiriendo esto? En tanto tenga cabello largo como velo en su cabeza. Y esto aparentemente contradice precisamente el pasaje que acabamos de leer, como Pablo lo presenta en 1 Corintios 14, 34 al 35. ¿Qué estaba sucediendo entonces? Lo que estaba sucediendo es que el exceso de murmuración, o lo que significaba en este dicho coloquial, el cuchicheo que se daba dentro de las iglesias casas, las preguntas que hacían algunas mujeres en algún momento estaban generando un desorden de carácter litúrgico. Pablo no está prohibiendo o está estableciendo un mandato en relación a que la mujer deba siempre callar. Lo que está diciendo es que las mujeres callen, porque tienen que estar en una posición decorosa. Ahora, esto es bien importante porque en Corintio el culto a Artemisa y otras divinidades paganas involucraba el desarrollo de un sacerdocio femenino y por tanto de la prostitución sagrada.
generalmente las sacerdotisas a las divinidades griegas, tenían dos características. Número uno, mezclaban la prostitución con lo que significaba el culto religioso y además se rapaban su cabeza. De la importancia del apóstol a cosas importantes como que la mujer tuviese su cabello largo. Pensemos un instante en lo que busca el apóstol Pablo, lo que significa un movimiento que recién están haciendo, es poder marcar un elemento diferenciador con respecto a lo que se puede encontrar en el patrón cultural religioso de la época. Por tanto, básicamente el texto se remite a la necesidad de una dinámica litúrgica particular. El culto hoy día es distinto al culto que practicaban los primeros creyentes. No tenían músicos, no había música rápida, no había un coordinador. Esto nace, nuestra forma litúrgica tiene una figura mucho más reciente. Ya dentro del siglo IV, en la patrística, vamos a encontrar a la figura del orador que van haciendo, pero la forma litúrgica como la tenemos hoy día es el resultado de lo que significa la Reforma, particularmente lo que significa la intervención de Juan Calvino en la vida de la Iglesia. Ahí hay que ser ese elemento diferenciador. Cuando el apóstol Pablo está hablando de que las mujeres callen en la congregación, no estamos hablando de una ordenanza universal para siempre, sino de algo puntual que responde a la problemática de la Iglesia en Corinto. ¿Qué te parece? Y en tercer lugar, y tal vez es lo más complejo de entender, vamos a hablar acerca de lo que significa lo que yo llamo el mito de la exclusión. Y lo podemos encontrar ahí, este mito construido desde un mal ejercicio interpretativo de 1 Timoteo 2:13. El texto dice de la siguiente manera: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Tres cosas importantes que quiero señalarte en relación a este pasaje. Es una carta pastoral, está dirigida a Timoteo. En ese sentido, Timoteo está ejerciendo su pastorado en Éfeso. Éfeso es el lugar donde está el culto a la diosa Diana, el gran templo de Asia, donde finalmente es un eje religioso del mundo antiguo y donde la figura femenina está precisamente vinculada al culto a esta divinidad. Ahora, la palabra silencio es la palabra jehusgia y se utiliza solamente 6 veces a lo largo del Nuevo Testamento. El término literalmente significa silencio, sosiego, reposo, tranquilamente. Podríamos traducirlo como sosegadamente, reposadamente, tranquilamente, apaciblemente. Pablo está diciendo que la mujer debe estar en silencio, sosegadamente, con toda sujeción. La gran pregunta en este pasaje es si el mandato del apóstol Pablo es temporal, si se circunscribe a un espacio y tiempo, a la problemática pastoral que está enfrentando Timoteo como pastor, o es una ordenanza universal para toda la Iglesia. En ese sentido, autores de renombre como Gordon Fee, un experto exégeta del Nuevo Testamento, reconoce que 1 Timoteo 2, 11 y 12 no debe traducirse como aprender en silencio, sino con una actitud sosegada, como las pruebas del idioma lo avalan. De hecho, esto encajaría mejor en la idea de estar en sujeción. Cuando hablamos de sujeción, nuevamente debemos entender que hablamos de una acción voluntaria. La mujer esté sosegadamente, voluntariamente sujeta. Y probablemente esto tiene que ver con lo que mencionamos en la idea anterior, la necesidad de que el movimiento cristiano fuese absolutamente diferente y no fuese confundido, ya sea con las religiones paganas, con las religiones mistéricas propias de aquel tiempo y los movimientos que estaban circundando en la cuenca del Mediterráneo. Era muy fácil poder que el movimiento cristiano o las primeras comunidades de fe fueran consideradas parte de un sincretismo religioso como tal. Recordemos que estamos hablando de una cultura altamente politeísta
y también donde se entremezcla la religión con elementos propios de la filosofía grecorromana. También hay una citación del Talmud por parte del apóstol Pablo, porque cuando habla acerca de Adán fue primero, se cita el Talmud, esta interpretación de la ley escrita. Ahora, el versículo 12 nos dice que porque no permito enseñar a la mujer. La gramática griega no está en imperativo. Probablemente aquí hay un tema con los traductores. Está únicamente en presente, por lo que debiera traducirse tal vez de mejor manera como no estoy permitiendo. Esta pequeña diferenciación es clave porque no permito es imperativo y por lo tanto se puede interpretar que el pasaje es una ordenanza de carácter universal que trasciende al contexto en el cual Pablo escribe a Timoteo. Pero cuando hablamos de no estoy permitiendo, hablamos de una instrucción que es de carácter transitorio y por tanto lo que entendemos es que responde a una coyuntura puntual y en este caso, entendiendo de que la gramática griega así lo expresa, es una coyuntura particular que Pablo intenta en su rol de pastor orientador precisamente ayudar a su hijo espiritual Timoteo. Por tanto, lo que encontramos acá no es una ordenanza universal para siempre, es un mandato puntual y temporal para un problema particular que enfrentaba un joven pastor que estaba en Éfeso. Una vez que ya hemos visto estos tres mitos, queremos concluir con lo siguiente. Y una frase que te quiero regalar para concluir en esta sesión. Mujeres y hombres somos iguales ante de Dios, en valor y dignidad. Una mirada de jerarquización es precisamente atentar contra lo que significa el mensaje de el Mesías Jesús y su reino. Dios en su infinita gracia ve el complemento de un hombre y una mujer como un todo. Algo que trae consigo el reflejo de su imagen cabal, siendo ambos convocados a la misión que Él entregó a la totalidad de la humanidad. Dios te bendiga, tu servidor, Pastor Eugenio Espinosa.